Bueno, chicos, entonces, después de tantas lágrimas y tanto sudor generados por el quiz, ahora vamos a nuestro tema de músculos de miembro superior. Miembro inferior, no sé por qué tengo metido en la cabeza hoy superior. Bueno, entonces cuando hablamos de músculos de miembro inferior, ¿ustedes qué me pueden aportar? Glúteos, Piernas, Bueno, son músculos que actúan sobre qué región. la cadera, la rodilla, La las cadera, piernas, la Dios. rodilla, el tobillo, músculos que están en las piernas, El todo eso. antepié. El antepié, sí, todo eso es cierto. Bueno, entonces ahí les comparto. ¿Ustedes qué opinan de las frases que yo les coloco al finalizar los quizzes? Inspiradoras. Inspiradoras para la llorada, profe. me alegran la pérdida. Cualquiera que escuche el video dirá, uy, pobrecitos ellos, los maltratan. Igual Es muchachos, que sí, nos maltratan. yo Y no, es que no es verdad. yo no, yo no los maltrato, yo los trato con mucho respeto y con mucho cariño. Ahora no vaya a quitar esa parte del video. No, está grabada. Yo los trato a ustedes con mucho respeto, porque para mí es importante el respeto. Listo, bueno, entonces cuando hablamos de miembro inferior, nosotros debemos de identificar unas regiones, unas partes del cuerpo. Entonces, esta primera región que vemos aquí es la región glútea, que está ubicada en la parte posterior de la cadera. El glúteo máximo, que es este músculo que estoy delimitando, es un músculo que se considera el más potente del cuerpo, no porque sea el más fuerte, sino porque es el más grueso. Y este músculo es el responsable de la extensión de la cadera. ¿Y cómo se hace la extensión de la cadera? Cuando estamos de pie. Sí, pero ¿cómo se hace el movimiento? Posterior. Se lleva el miembro inferior hacia la parte posterior. Luego tenemos una región que es la región femoral, que va a tener una cara anterior y una cara posterior. Y por último, vamos a tener la región sural, donde está la pierna. Entonces aquí hay que entender algo. Los músculos de la cara posterior a nivel del muslo o la región femoral y a nivel de la pierna van a ser flexores. Y el músculo de esta región, de la región glútea, va a ser extensor. Y en la cara ¿Listo? anterior es al revés. En la cara anterior es al revés. Entonces, los de la cara anterior van a ser flexores a nivel de la cadera y en la cara anterior del muslo van a ser extensores. ¿Allí vamos bien? ¿Eso lo Profe, entienden? Dime. profe, es que la escuché entrecortada. ¿Me podría repetir lo de los extensores y flexores, por Listo. favor? ¿Los de la cara anterior o de la cara posterior? ¿O todos? Es que se escuchó Todos, entrecortada, entonces me lo repite, por favor. todos, profe. Bueno, los de la cara posterior en la región glútea ¿qué son estos? Son extensores.
Por ende, los de la cara anterior de esta misma región van a ser flexores. ¿Allí vamos bien? Y los de la cara posterior del muslo y la pierna van a ser flexores. Por ende, los de la cara anterior van a ser extensores. ¿Bien? Sí, profe, gracias. ¿Listo? Bueno. Muy bien, entonces en la región posterior ya tenemos este músculo que los indiqué, que es el glúteo máximo, y en la región lateral, digámoslo, dividiendo o separando el compartimiento anterior del compartimiento posterior, tenemos el tracto iliotibial, que es una banda fibrosa que divide los dos componentes, el componente anterior y el componente posterior. Bueno, aquí vemos, entonces, esta región es la anterior. Entonces, los músculos de esa parte, ¿qué hacen? ¿Flexión o extensión? Hacen flexión. Flexión. Hacen flexión. Muy bien. Y los de la cara posterior ya sabemos que hacen extensión. Entonces, este músculo que señalo aquí se llama el tensor de la fascia lata. Y esta banda fibrosa que tenemos aquí se llama el tracto iliotibial, que es una banda lateral. Este músculo, el tensor de la fascia lata, es un músculo que en ocasiones tiende a contraerse muy fácilmente, en especial cuando vamos, por ejemplo, de parrillero en moto, por la flexión de la cadera, se tiende a contraer. No sé si les haya pasado alguna vez. ¿Sí les ha pasado? Puede ser, profe. Bueno, hacia la parte de la región glútea vamos a tener unos músculos en el plano medio y en el plano profundo. Estos músculos van a ser el más superficial, ya vimos que era el glúteo máximo. El músculo que sigue es el glúteo medio y el profundo de los glúteos se llama el glúteo mínimo. Inferior a ellos vamos a tener unos músculos que denominamos los pelvitrocantéricos. Estos músculos son los siguientes. ¿Van de la pelvis a los trocantes? Ok. Van de la pelvis al trocánter menor. Estos son los músculos. Entonces tenemos el primero, se lo voy a se llama el músculo piriforme y este músculo se ubica anterior a un nervio grueso que va a miembros inferiores que se llama el nervio ciático. Siguiente músculo, este pequeño, que estoy señalando aquí, se llama el gemelo superior. Luego tengo el gemelo inferior. Luego
gemelo inferior y por último el cuadrado femoral. Estos músculos son rotadores laterales de miembros inferiores. O sea que cuando llevas la pierna hacia el lado, se estimulan. Si quieren, hágalo allí. Entonces hacen abducción, No. Acuérdate ¿no? que aducción es hacer es desplazamiento del miembro inferior en relación con la línea media. Ahí me refiero a esa rotación lateral, o sea, lleva la punta de tu pie derecho hacia afuera. Ah, ya. ¿Sí lo sintieron? Sí, profe. Bueno, entonces dejamos estos músculos y ahora nos vamos hacia la parte anterior. Entonces, en esta parte anterior, aquí tenemos que identificar algo. De aquí hacia abajo, se considera que esto es el inicio de los miembros inferiores y de aquí hacia arriba es la cavidad abdominal. Ustedes recuerdan que había un foramen que estaba delimitado por dos huesos que se llama el isquion y el pubis. ¿Recuerdan cómo se llama Obturado. el foramen obturado? Entonces, ese foramen va a tener dos bordes, un borde externo y un borde interno. En su borde externo tengo este músculo que se llama el obturador externo, que está en la cara anterior y medial de la región femoral. ¿Listo? Y tiene como referencia el foramen obturado. Luego, Profe, qué pena, ¿en qué cara se ubica? ¿En la cara anterior y en la cuál cara otra? anterior y medial. Gracias, profe. ¿Listo? De nada. Entonces aquí tenemos unos músculos que tienen un origen en la cavidad abdominal. Sin embargo, van a tener su acción sobre la cadera. Entonces, este primer músculo que vemos aquí se llama el músculo psoas mayor. Vamos a colorearlo. Es este. Este músculo atraviesa una fosa que se llama la fosa ilíaca. Esta fosa, en ella va a haber presencia de un músculo que se llama el ilíaco. Los dos se unen y me van a formar el músculo iliopsoas. Y el iliopsoas es el responsable de la flexión de la cadera. ¿Y cómo se hace la flexión de la cadera? Cuando llevamos el pie hacia el frente, lo subimos, nos sentamos. Cuando, por ejemplo, en estos momentos si estamos sentados, la cadera está en flexión.
¿Listo? Entonces, ese es el movimiento cuando estamos sentados y la rodilla está hacia adelante. O sea que su opuesto, ¿cuál es? El glúteo máximo. El glúteo máximo. Muy bien. Entonces, si se llega a dañar el músculo iliopsoas, ¿qué movimiento? La flexión de la cadera. O sea, ¿qué movimiento va a predominar cuando la persona eh, camina? O sea, ¿qué pasaría? Queda cojo. Queda cojo. Por ejemplo, esta persona podría subir una grada. Camina como pingüino. No, profe, Camina no como podría. pingüino. Camina como pingüino. Bueno, va a haber una rotación lateral, pero esta persona no va a poder, por ejemplo, subir una grada porque no va a poder flexionar su cadera. Bueno, entonces dejamos estos músculos de la región femoral en su parte anterior y vamos a los músculos de la región femoral como tal, pero ya en su componente anterior. Estos músculos van a hacer qué tipo de movimiento, según lo que vimos al comienzo. Un movimiento de extensión. ¿Extensión de qué? eh, de la región femoral. Extensión de la región femoral. ¿Pero extensión de qué articulación? De la rodilla. De la articulación Exactamente. Van a ser femorotibial. extensor de la rodilla. Entonces, estos músculos van a ser los siguientes. En la parte superior tengo el músculo iliopsoas, que ya sabemos qué hace. Luego, corrijo aquí. Hay un músculo grande que va desde la parte superior y lateral y se orienta hacia la parte medial, que es el músculo sartorio, que es este, que acabo de pintar de color verde. Entonces, este músculo atraviesa, va de lateral a medial y va a terminar aquí en la parte inferior junto con otros dos músculos formando algo que se llama la pata de ganso. Luego tenemos en la parte, o sea, lateral e inferior al sartorio, 4 cabezas musculares que forman un músculo que se llama el, Profe, dime, ¿podría Cuádriceps. repetir, por favor? Es que me cayó el internet. ¿qué te repito? Después de la parte superior que se encuentra el iliopsoas, ahí quedé. Aquí está el músculo sartorio que lo acabé de señalar de color verde. Y este músculo Ujú. termina en la cara medial de la pierna, en la parte superior de la tibia, y forma junto con dos músculos más, el grácil y el semitendinoso, una estructura que se llama la pata de ganso. ¿Listo? Luego, entonces, lateral Gracias. a este músculo e inferior a él, vamos a tener un músculo que tiene 4 cabezas. Esta primera cabeza que voy a dibujar, a colorear aquí, es el recto femoral. Este músculo hace parte del cuádriceps femoral y esta sería su primera cabeza. Luego tengo el vasto medial, que sería este músculo.
Luego tendría, ¿cuántas cabezas llevamos? 3. Dos. Ahí llevamos 2. Luego tenemos una cabeza que está lateral, que es esta, que se llama el vasto lateral. Y nos faltaría una, que estaría profunda a estos músculos, que aquí la señalo. Pues para que no se pierda el dibujito, bueno, borrémoslo aquí ya. Que sería esta, que se encuentra posterior al recto femoral. Y esa se llama el vasto intermedio. Entonces, vasto intermedio, vasto medial, vasto lateral y recto femoral forman el cuádriceps femoral. Ve, profe, una pregunta. Dime. En el miembro superior tenemos el manguito rotador y en el miembro inferior, ¿cuál sería el respectivo? Pues el parecido al manguito rotador o no hay. No hay. Podríamos pensar en términos de si fuese el manguito rotador, de pronto los pelvitrocantéricos, pero no. No hay pues como un símil similar, valga la redundancia. Entonces, en la parte anterior, aquí ya sabemos que está el cuádriceps. Este tendón se llama el tendón del cuádriceps y en este tendón se forma el principal hueso sesamoideo del cuerpo, que es la patela. Recuerda que la patela se forma dentro de un tendón. Y en la parte inferior, la patela se une a la tuberosidad de la tibia a través del ligamento patelar. Y en este punto, el ligamento patelar es donde hacen unos golpecitos con un martillito de reflejos para evaluar la respuesta de un nervio que se llama el nervio femoral. ¿Listo? Entonces recuerden que los músculos sesamoideos tienen esa característica de formarse dentro de un tendón. Profe, una pregunta. Es que Dime. en el libro me aparece como rótula. Sí, Creo eso que es es la misma nomenclatura que vieja. esta tela, ¿sí? Ah, ok. Gracias. De pronto los abuelos, ¿cómo le dicen a esa La parte? chocosuela. La famosa chocosuela. ¿Listo? Bueno, resulta que lateralmente en esta región vamos a tener unos retináculos. Los retináculos son una especie de estructuras fibrosas que estabilizan los tendones que están pasando por esta región. ¿Eso qué quiere decir? En la parte medial tengo el retináculo medial de la patela y en la parte lateral, retináculo lateral de la patela. Entonces ahora vamos en la misma región femoral, pero vamos hacia la parte medial. Allí tenemos los siguientes músculos. Este es el músculo pectíneo. Si ustedes recuerdan, aquí en el pubis hay una parte que se llama el pecten del pubis. Punto de origen del No creo que músculo sea buena idea. pectíneo. Luego tendríamos Porque otro es músculo. que está bien que usted quiera emprender, ma, pero es que usted ya no nos... Chicos, recuerden el micrófono. Luego Ahora el tenemos micrófono. el músculo aductor longo. Si hablo de aductor, ¿qué movimiento hace?
Se acerca a la línea media. se acerca a la línea media y luego un músculo que está aún más medial se llama el grácil. Mira que viene por todo el borde medial del muslo. Entonces de aquí sigo y ya retiramos unos músculos. Entonces me voy a encontrar con este músculo grande, este, que se llama el aductor magno, que es un músculo grande. Y en la parte superior aquí voy a tener un músculo pequeñito que se llama el aductor breve, que se ubica posterior al músculo aductor longo. En la parte inferior voy a tener un espacio que se llama el hiato del aductor y por ahí van a pasar estructuras vasculonerviosas. ¿Listo? Bueno. En la parte superior, lateral y medial va a haber un trígono. Ese trígono va a tener los siguientes límites. En la parte superior, ligamento inguinal. En la parte medial, músculo aductor longo. Y en la parte lateral, el músculo sartorio. Estos tres límites van a establecer un área que se conoce con el nombre del trígono femoral o el trígono de Scarpa. En nomenclatura nueva, trígono femoral; en nomenclatura anterior, trígono de Scarpa. Y por allí va a pasar un paquete muy importante que se denomina el paquete BAM. Quiere decir vena, arteria y nervio femoral. Entonces tengo la vena, que va a ser medial, la arteria y el nervio femoral. Entonces se llama el paquete BAM. Listo, ¿cómo vamos, chicos? ¿Cómo vamos hasta allí? Bien, profe. Bien, profe. Profe, ¿el trígono femoral tenía otro nombre o siempre ha Trígono sido de así? Scarpa. Gracias. De nada. Bueno, entonces de ahí ya pasamos hacia la parte femoral, pero en su componente posterior. Estos músculos de esta región en relación con la rodilla, ¿qué van a hacer? Van a ser flexores de la rodilla. Van a ser flexores de la rodilla. ¿Y cómo sería la flexión de la rodilla? O sea, si la hago, ¿la pierna hacia dónde va? ¿Hacia la parte anterior o hacia la parte? ¿Hacia dónde iría la rodilla? Si hago flexión de ella, hacia dónde se dirige? Es estando de pie, ¿no? Posterior. Hacia la parte posterior. Entonces,
en esta región, que es la región femoral, aquí vamos a establecer lo siguiente. Vamos a trazar esta línea. Entonces, medialmente hay un hueso que se llama la tibia, lateralmente un hueso que se llama la fíbula. En su parte medial hay un grupo de músculos que le vamos a llamar los músculos isquiotibiales, y hacia la parte lateral los isquiofibulares. Estos músculos se originan en el túber isquiático y se insertan respectivamente en la tibia, los que son mediales, y en la fíbula, los que son laterales. E igual, los cuatro se le conocen como los músculos de hamstrings o pierna de jamón, que le llaman, y van a actuar sobre la rodilla siendo flexores. Entonces, ¿cuáles van a ser los isquiotibiales? Tenemos semitendinoso y el semimembranoso. Yo les dije a ustedes que en la cara medial de la tibia se formaba algo. ¿Lo recuerdan? ¿Lo recuerdan, chicos? La pata de ganso. Y esa pata de ganso está conformada por tres músculos. El primer músculo es el sartorio. El segundo músculo es el grácil. Y el tercer músculo es el semitendinoso. ¿Listo? Y estos tres me forman la pata de ganso. Ahora vamos hacia la cara medial, hacia la cara lateral, perdón. Aquí tenemos dos músculos. Bíceps femoral, que tiene dos cabezas. Esta que señalo la cabeza longa. Y esta que señalo acá es la cabeza breve. Y este par de músculos se unen en la fíbula y son los músculos isquiofibulares. En la parte posterior de la rodilla va a haber una fosa que se denomina la fosa poplitea. Y esta fosa, allí voy a encontrar una vena que se llamaría ¿cómo? Intercondilia. Vena. Si está pasando por la fosa poplitea, ¿cómo se llamaría? La Vena poplitea. Vena poplitea. Si tengo una arteria que pasa por allí, ¿cómo se llamaría? Arteria Arteria poplitea. poplitea. Y si tengo un nervio que pasa por allí, ¿cómo se llamaría? Nervio poplitea. Bueno, el nervio popliteo en nomenclatura vieja se llamaba así. En nomenclatura nueva se llama nervio tibial. Entonces, a esa altura viene un nervio grande que se llama el nervio ciático y allí se bifurca en dos. Lateralmente, nervio fibular común, medialmente, nervio tibial. Y esta fosa va a estar delimitada por las siguientes estructuras. Músculos semitendinoso y semimembranoso, cabeza longa del músculo bíceps femoral y en la parte inferior cabeza lateral y cabeza medial de los músculos gastronemios, que los gastronemios son los que están a la altura de la pierna en su parte posterior, lo que conocemos coloquialmente como gemelos. Dentro de esa fosa vamos a tener un músculo que se llama el popliteo, vamos a tener un músculo que se llama plantar y este último, el plantar, es un músculo pequeño que va a estar aquí, espérate, que es en otro color. Es un músculo pequeño que su símil en el antebrazo es el palmar longo. ¿Listo? Bueno.
Entonces ahora acá pues hemos retirado la cabeza longa del bíceps femoral y voy a ubicar el músculo bíceps femoral, cabeza breve. Aquí veo el músculo popliteo. Este músculo, pues hay una discusión en relación con él, porque para algunos autores este músculo es sinergista en la flexión de la rodilla y para otros es el agonista en la flexión de la rodilla. Pasa similar como en el antebrazo. Perdón, en el brazo. ¿Recuerdan cuál es el agonista en la flexión del codo? El tríceps, Bíceps. No, el braquial. El no es el braquial. anconio. El No, braquial. en la flexión del codo. Flexión. En la flexión del codo es el Braquial. braquial. El sinergista sería el El bíceps bíceps. braquial. ¿Listo? Bueno. Entonces ya vamos a los músculos de la pierna en su cara anterior. Estos músculos, ¿qué movimiento van a hacer? ¿Extensión o flexión? Flexión. Van a ser músculos extensores. Recordad que en miembros inferiores, los músculos de la cara anterior, excepto a nivel de la cadera, van a ser extensores. Por ende, los músculos de la cara posterior van a ser flexores. Entonces, la pierna va a tener una cara anterior, una cara lateral, una cara medial y una cara posterior. En su cara medial, aquí, no tenemos músculos. Y tócate la cara medial de la pierna. Listo. ¿Hay músculo o no hay músculo? No hay. No hay, No ¿cierto? hay. No hay músculos. Entonces vamos a ver los músculos de la cara anterior. El músculo más grande que vamos a identificar allí es este, que se llama el tibial anterior. Míralo. Que él pasa a de posterior a unos retináculos y se va a insertar en los huesos del tarso, más específicamente en el navicular. Luego tenemos lateralmente a él unos músculos que ya van a tener el nombre de la acción que hace. Medialmente al tibial anterior tengo el músculo extensor longo del hallux y lateralmente a él el músculo extensor longo de los dedos. Entonces, ¿qué significa aquí? Que cuando los dedos se orientan superiormente, a eso se le llama extensión. Y obviamente, si se orientan en sentido contrario, se van a llamar flexión. ¿Listo? Entonces vamos a la cara lateral. ¿Cómo se llama el hueso que está lateral en la pierna? Fíbula. La fíbula. Entonces allí tenemos dos músculos. Este primero se llama el fibular longo, que es este. Y medial y profundo a él tengo el músculo Profe, fibular breve. Dime. la inserción del fibular longo es ahí donde se produce la lesión del soldado.
se inserta en el tubérculo, hay una parte allí y otra en la base del quinto metatarsiano. Bueno, profe. Entonces, este par de músculos pasan posterior a un retináculo que se llama el retináculo de los fibulares. Y estos músculos van a ser evertores. O sea, si hacen eversión, ¿qué movimiento es? La planta del pie hacia Lateral. afuera, ¿no? ¿Cómo? Bueno, Lateral. la planta del pie hacia afuera, ¿no? ¿Será? Lateral, creo, profe. ¿Qué dicen ustedes? Sí, profe, es lateral, ¿no? Entonces, recuerden que cuando hago eversión, estos músculos van a llevar la planta del pie hacia la parte lateral. A eso se le llama eversión. Y cuando hacemos inversión, recordad que la planta del pie se hace medial. Listo. Entonces vamos hacia la cara posterior. Estos músculos de la cara posterior se van a dividir en tres planos. En un plano superficial, en un plano intermedio y en un plano profundo. Estos músculos, ¿qué movimiento hacen a nivel del pie? O a nivel del tobillo, ¿qué movimientos hacen? Flexión. Estos músculos son flexores. Entonces, dentro de los músculos de la región crural o la parte posterior de la pierna, los dos primeros, o el primero que tiene dos cabezas, se llama el gastrocnemio, o es el músculo gemelo, que tiene una cabeza medial y tiene una cabeza lateral. Profe, ¿no es gástrico por el nombre? ¿O No, sí o no? no, de hecho es gastrocnemio con C. Y termina insertándose en el calcáneo a través de un tendón que se llama el tendón calcáneo o el tendón de Aquiles. Si retiro este músculo, entonces voy al plano intermedio y en él me voy a encontrar el músculo que se llama el sóleo. El sóleo se hace profundo al gastrocnemio y también al unirse con el tendón del músculo gastrocnemio forman el tríceps sural porque tiene tres cabezas. O sea que estos músculos cuando se contraen permiten hacer la plantiflexión. O sea que si se daña estos músculos, ¿qué movimiento va a predominar en el pie? La plantiextensión. La plantiextensión. ¿Qué dicen los demás? Dorsiflexión. La dorsiflexión. Muy bien. Eso es lo que va a predominar. Bueno, entonces vamos a los músculos del plano profundo. Estos músculos, su símil en la región anterior, van a ser los músculos que tienen el mismo nombre. La diferencia es que van a ser o posterior o extensores. Entonces, en la cara posterior sobre la tibia, tengo este músculo que se llama el
flexor longo de los dedos. Sobre la fíbula tengo el músculo flexor longo de la lux y entre los dos, aquí hay un error, no es plantar, el músculo tibial posterior. Estos tres músculos, dime, Sobre la fíbula, ¿cuál está? sobre la fíbula, el flexor longo de la lux. Sobre la tibia, flexor longo de los dedos. Resulta que estos músculos, los tres, se hacen retromaleolares laterales, mediales, pasan por detrás del maleolo medial y se convierten en músculos invertores. O sea, ¿qué movimiento hacen? Inversión del pie. Pero entonces la planta del pie, ¿hacia dónde va? ¿Hacia la parte lateral o hacia la parte medial? Hacia la parte medial. Hacia la parte medial. Y van a tener su propio retináculo, que es el retináculo de los invertores. Muy bien, entonces aquí vemos los retináculos. Los retináculos son unas bandas fibrosas que recubren para dar estabilidad a los tendones de los músculos que están pasando por allí. Entonces aquí tenemos en la parte anterior el retináculo de los extensores, que son estos. En la parte lateral el retináculo de los fibulares. Estos músculos, como son flexores, entonces se le llama el retináculo de los flexores porque también hacen inversión. En el dorso del pie vamos a tener músculos intrínsecos. ¿Recuerdan lo que son músculos intrínsecos y músculos extrínsecos? ¿Recuerdan lo que es eso, chicos? ¿Sí recuerdan lo que es Que intrínseco y tiene 4 extrínseco? capas. ¿Cómo? Que los intrínsecos tienen 4 capas. No. Cuando hablamos de intrínseco, en términos de músculos, es que se origina, por ejemplo, en el dorso del pie y se inserta en el dorso del pie. O sea, el origen y la inserción están en la misma región. Y cuando hablo de extrínsecos, su origen se da en una región diferente a la de la inserción. Por eso se llaman extrínsecos. Entonces, en el dorso del pie voy a tener los músculos. Profe, Dime. ¿puedes repetir lo anterior, lo que se origina en la misma Listo. región? Cuando son intrínsecos, ¿qué significa origen e inserción? Entonces está en la misma región. Y cuando yo hablo de extrínsecos, origen e inserción, diferente región. Si ¿la entendieron?
Sí, profe. Bueno, entonces aquí en el dorso del pie voy a tener el músculo extensor breve de los dedos que actúa sobre los dedos 2 al 5 y un músculo que se llama el extensor breve del hallux porque solamente actúa sobre el primer dedo. O sea, medialmente extensor breve del hallux, lateralmente extensor breve de los dedos. ¿Y cómo se hace la extensión? Entonces ya sabemos que los dedos de los pies se orientan superiormente. Profe, Dime. pero si hay un extensor que actúa sobre... Ah, no, no, el extensor de todos los dedos es desde el 2 al 5, ¿verdad? Señora, Ah, no, no. muy bien. Entonces ahora vamos a la planta del pie. El pie tiene dos partes, una superior, que es el dorso del pie, y una inferior, que se llama la planta del pie, que es parecido en la mano. Lo que pasa es que en la mano la palma es anterior y el dorso de la mano es posterior. En este caso la planta del pie es inferior y el dorso es superior. En la planta tenemos una aponeurosis, que es esta, que se llama la aponeurosis plantar, que va a tener unos fascículos longitudinales y unos fascículos transversos. ¿Listo? Estos fascículos se pueden retraer y cuando se retraen generan algo que se llama dedos en garra. Es que los dedos de los pies están orientados hacia abajo y que hacia la parte anterior vemos las uñas de los pies. Si lo vemos en términos de la imagen, o sea, posterior a la aponeurosis, voy a tener la fascia plantar. Esta fascia es el tejido que me cubre el primer plano de los músculos de la planta del pie. Tanto la aponeurosis como la fascia plantar se pueden desgarrar, se pueden romper y cuando eso sucede, aquí a nivel del calcáneo, se puede presentar algo que conocemos con el nombre de espolón calcáneo. Y no es que sea un huesecito, sino que se desgarró y se ha ido consolidando. Entonces forma una osificación y las personas piensan que es un hueso, pero no es así. Entonces luego vamos, los músculos de la planta del pie se dividen en 4 planos. Entonces el primer plano vamos a tener el pie, así como la mano, va a tener su eje y el eje corresponde al segundo dedo. Entre segundo y primer dedo está el eje del pie. En la mano, ¿cuál es el eje? El tercer dedo. El tercer dedo. Entonces, aquí vamos a tener unos músculos que van a actuar sobre el quinto dedo y sobre el primer dedo. Sobre el quinto dedo tengo el músculo abductor del dedo mínimo. Entonces, ¿qué hace? Que el dedo mínimo se aleje de la línea media y eso le llamamos abducción. Y tenemos el músculo abductor del hallux, que es este que veo aquí, que hace que el hallux se aleje de la línea media. Pero entonces ten en cuenta que si se aleja de la línea media, el movimiento de abducción lo toma como referencia el
eje del segundo dedo. Ahora, medialmente a los dos, tengo el músculo flexor breve de los dedos, que es este. ¿Listo? Entonces seguimos acá. Ahora vamos al segundo plano. Entonces, en él vamos a tener, actuando sobre el hallux, el músculo flexor breve del hallux. Y luego vamos a tener un músculo que está profundo, que se llama el flexor accesorio o cuadrado plantar. Este músculo actúa sobre este músculo, que es el flexor longo de los dedos, y hace que sus fibras se orienten en un sentido longitudinal a los dedos a los cuales va a llegar. Luego, entre el tendón del músculo flexor longo de los dedos, entre ellos van a aparecer una serie de musculitos pequeños que se llaman los lumbricales. ¿Listo? Que así como está en la mano. Bueno, entonces dejamos los músculos del segundo plano y vamos al tercer plano. En el tercer plano vamos a encontrar el músculo aductor del hallux, que va a tener una cabeza transversa y una cabeza oblicua. Este músculo actúa sobre el primer dedo y va a ser el responsable mecánicamente de que este dedo se oriente lateralmente, formando aquí un ángulo que nosotros le llamamos hallux valgus, o más conocido como Profe, ¿cómo es que se llaman las dos cabezas del músculo la que está aductor del señalada hallux? de verde, transverso. La que está de naranja es la oblicua. Gracias. Y esos son cuando se contraen. Por eso cuando hablábamos el lunes, yo les decía que el tema del juanete o el hallux valgus, pues es algo que no siempre se debe pensar de que haya una condición genética. Sí puede haber una predisposición, pero no es que sea única y exclusivamente genético. Tiene que haber un aporte mecánico. Y el responsable sería este músculo. Y vamos al cuarto plano. En el cuarto plano, similar que la mano, vamos a tener los músculos interóseos. Entonces, ¿cuál es el eje mecánico del pie? El Aquí segundo. y acá. En el dorso del pie, al igual que en la planta, van a haber unos músculos que se llaman los interóseos, que si están en la planta del pie, interóseos plantares, que si están en el dorso del pie, interóseos dorsales. Vamos a ver los interóseos plantares. Tienen su origen aquí, aquí y aquí. Y tiene su inserción
en esta región. Cuando ellos se contraen, inserción hacia origen, inserción hacia origen, inserción hacia origen. Según esa flechita, ¿para dónde cree usted que los dedos 5, 4 y 3 se orientan? ¿Lateral o medialmente? Medial. Medialmente. O sea que los interóseos plantares van a ser aductores. Por ende, los interóseos dorsales van a ser abductores. Actúan sobre el tercero, perdón, sobre el cuarto, sobre el quinto, porque el primero, el segundo, está estabilizado por los dos interóseos, por ende el que se puede desplazar sería el cuarto, el tercero, porque el quinto tiene su propio abductor. Bueno, chicos, entonces con esto terminamos. Bueno, entonces vamos a hablar de la parte de los músculos de miembro inferior, pero ahorita pues en su componente práctico. Entonces vamos aquí. Esta es la parte posterior y vamos a ver los músculos de las diferentes regiones. Los músculos que van a actuar sobre el fémur. Entonces tenemos este primero, que se llama el glúteo máximo. Este músculo se origina en el sacro, en el ala, el hueso ilíaco y en el coxis. Y tiene una inserción que está en el tracto iliotibial y en la tuberosidad del fémur, que es lateral, es como la tuberosidad deltoidea a nivel del húmero. Y está inervado por el nervio glúteo inferior. Este músculo, ¿qué movimiento hace según lo que hemos visto? Extensión ¿Extensión de qué? de la cadera. De la cadera. Muy bien. Tenemos el músculo glúteo medio. Este músculo se origina en el ala del ilion, se inserta en el trocánter mayor y está inervado por el nervio glúteo superior. Tenemos el músculo glúteo mínimo, se origina en el ala del isquion, se inserta en el trocánter mayor y está inervado por el nervio glúteo superior. Tanto el medio como el mínimo, ¿qué es lo que hacen? Abducción y permiten estabilizar la cadera cuando damos un paso y se está en la fase de balanceo. Luego tenemos el músculo obturador interno. Este músculo es de los pelvitrocantéricos que habíamos hablado. Se origina en el pubis, en el isquio y en la membrana obturatriz. Se inserta en el trocánter mayor, por eso se llama pelvitrocantéricos y está inervado por un nervio que se llama el nervio para el obturador interno, que son ramas del plexo sacro. Luego tengo el músculo piriforme, que se ubica aquí anterior al nervio ciático. Él se origina en el sacro, en su cara pélvica. Se inserta en el trocánter mayor y está inervado por el nervio piriforme que viene del plexo sacro y tiene su nombre. Eso hacen parte de los pelvitrocantéricos. Luego tenemos los gemelos superior e inferior, que se originan el superior en la espina del isquion, el inferior en la tuberosidad del isquion. Se insertan en el trocánter mayor y está inervado por los ramos ventrales de L5-S1, que son ramos que forman el plexo sacro. Y el último músculo de los pelvitrocantéricos es el cuadrado femoral, que se origina en la tuberosidad del
isquio, se inserta en la cresta intertrocantérica y está inervado por las ramas ventrales de L5 a C1, que son nervios espinales del plexo sacro. Entonces, estos músculos son los de la región glútea. Ahora vamos a los músculos de la región anterior. Vamos a los que actúan sobre el fémur. Entonces tenemos el músculo iliopsoas. ¿Recuerdan este músculo? ¿Qué músculo lo conforma? El ilíaco y el psoas menor. No, el mayor. No, mayor. Hay un menor, pero sí, estás en todo lo... Entonces el ilíaco se forma en la fosa ilíaca y el psoas mayor en los cuerpos de las vértebras T12 hasta la vértebra L5. Atraviesa, desciende a través de la fosa ilíaca y se inserta en el trocánter menor y está inervado por la parte ilíaca por el nervio femoral y la parte del psoas por los ramos de L2 a L3 de los nervios espinales del plexo lumbar. El nervio femoral se forma de L1, de L2, L3, L4, o sea que las mismas ramas que forman el femoral inervan el nervio, el músculo psoas mayor. Luego tenemos, vamos a ir hacia la parte medial, el músculo obturador externo. Este músculo se origina en el pubis, en el isquio, en la superficie externa de la membrana obturatriz y se va a insertar en el trocánter mayor y está inervado por un nervio que se llama el obturador, que es un nervio del plexo lumbar. Luego tenemos músculo pectíneo. Se origina en el cuerpo del pubis, específicamente en su ramo superior e inferior. Se inserta en la parte posterior y superior del fémur. Recuerden que hablábamos de una línea áspera, entonces en esa región se está insertando, está inervado por el nervio femoral. Luego tenemos en ese mismo sentido un músculo que se llama el aductor longo, que es este. Se origina en el cuerpo del pubis, en su ramo inferior. Se inerva en se inserta en la línea áspera que está en la parte posterior y está inervado por el nervio obturador. Posterior a este músculo tenemos uno que se llama el aductor breve, que es profundo en relación con el aductor longo. Se origina en el cuerpo del pubis y en el ramo inferior del mismo. Se inserta en la línea áspera que está en la cara posterior del fémur y está inervado por el nervio obturador. Y luego vamos al músculo más grande que tenemos allí que se llama el aductor magno. Míralo acá. Este músculo se origina en el ramo inferior del pubis, en la tuberosidad del isquion y en el ramo del isquion y se inserta en la tuberosidad glútea, que es lateral, es como la tuberosidad deltoidea, en la línea áspera y en el tubérculo aductor, que está en la parte superior del epicóndilo medial del fémur. Está inervado por el nervio obturador, que hace parte del plexo lumbar, y el nervio tibial, que hace parte del plexo sacro o lumbosacro. Luego tenemos medialmente el músculo grácil, que es este. Este músculo se origina en el cuerpo del pubis y en el ramo inferior del mismo. Se inserta en la tibia, en su borde medial, y está inervado por el nervio obturador. Y tenemos el músculo sartorio. Este músculo, recuerda que se origina superior, se hace medial e inferior. Se origina en la espina ilíaca anterior superior,
se inserta en la tibia, en su borde medial, y está inervado por el nervio femoral. Tenemos el músculo tensor de la fascia lata, que es este engrosamiento que tenemos aquí. Se origina en la cresta ilíaca anterior y superior y en la espina ilíaca superior. Se inserta en el tracto iliotibial. Recuerda que el tracto iliotibial es la banda que está de alguna manera separando el componente anterior y posterior del fémur, de la región del muslo, y está inervado por el nervio glúteo superior, que es un nervio del plexo sacro o lumbosacro. Bueno, de aquí no tenemos más músculos que actúen sobre el fémur. Vamos hacia la parte posterior, pero vamos a ver los músculos listo. Entonces vamos a ver los músculos que van a actuar sobre la rodilla. Entonces vamos con los isquiotibiales. Este es el semimembranoso que se origina en la tuberosidad del isquion. Se inserta en el cóndilo medial de la tibia y está inervado por el nervio tibial. Tenemos el semitendinoso que también se origina en la tuberosidad del isquion. Se inserta en el borde medial y proximal de la tibia y está inervado por el nervio tibial. Recordad que el semitendinoso, el grácil y el sartorio me forman la pata de ganso. Ahora nos vamos a los isquiofibulares. Entonces, ¿qué tengo? La cabeza longa del bíceps femoral. Este músculo se origina en la tuberosidad del isquion, se inserta en la cabeza de la fíbula y está inervado por el nervio tibial. Y tengo la cabeza corta del músculo bíceps braquial, que se origina en la línea áspera del fémur. Recuerda que está en la cara posterior, se inserta en la cabeza de la fíbula y está inervado por el nervio fibular común, que hace parte del nervio ciático. ¿Listo? Bueno, ahora vamos hacia la cara anterior, viendo los músculos que actúan sobre la rodilla. Entonces tenemos el primero, recto femoral, que se origina en la espina ilíaca anterior superior y en el borde superior del acetábulo. Se inserta en la patela. Recuerda que hay un tendón, se llama el tendón patelar, el cual forma la patela y está inervado por el nervio femoral. Tenemos el cuádriceps femoral, que son las 4 cabezas, que es el vasto lateral, vasto intermedio, vasto medial, pero vamos a verlos uno por uno. Entonces tengo vasto intermedio. Este músculo es profundo al recto femoral, se origina en la superficie o en la cara anterior del fémur, se inserta en la patela a través del tendón común del cuádriceps y está inervado por el nervio femoral. Tengo el vasto lateral, que se origina en el trocánter menor y la línea áspera del fémur en su porción lateral. Se inserta en la patela a través del tendón patelar y está inervado por el nervio femoral. Tengo el vasto medial, que se origina en la superficie intertrocantérica y en la línea áspera, pero en su borde medial. Se inserta en la patela a través del tendón del cuádriceps y está inervado por el femoral. O sea que si se daña el nervio femoral, ¿qué movimiento voy a perder allí? La flexión. La flexión, ¿qué dicen? La extensión. ¿La extensión de qué? ¿Extensión de qué? De la rodilla, Exactamente. ¿no? Sí. Tenés toda la R. Muy bien. Entonces ahora nos vamos hacia la cara posterior, pero los músculos que están en la pierna. Entonces, ¿estos músculos van a ser flexores o extensores? Flexores. Van a ser flexores.
flexores, muy bien. Entonces vamos a ver los músculos que actúan sobre la rodilla. Este músculo es el músculo popliteo, que se origina en el cóndilo lateral del fémur, se inserta en el borde medial y proximal de la tibia y está inervado por el nervio tibial. Este músculo es como el braquial, ¿se acuerdan que hablábamos ahorita? Para mí es el agonista en la flexión de la rodilla. Ahora los que actúan en el pie. Entonces tenemos el más superficial, el gastrocnemio, que tiene su origen en los cóndilos medial y lateral, en las crestas que están allí, supracondilia medial y lateral del fémur, se inserta en el calcáneo y está inervado por el nervio tibial. Luego voy de superficial a profundo, el músculo sóleo, que se origina en el borde posterior de la tibia y el borde posterior de la fíbula, porque él tiene dos porciones. Se inserta en el tendón calcáneo o tendón de Aquiles y junto con el gastrocnemio forman el tríceps sural. Tenemos el músculo plantar, que se origina en el borde posterior y distal del fémur. Se inserta en el calcáneo y está inervado por el nervio tibial. El músculo plantar, ¿a qué se parece? ¿O cuál es su símil en el antebrazo? Al palmar longo. ¿Mm? Palmar longo. Al palmar longo, muy bien. ¿Listo? Bueno, entonces ahora vamos a lo del plano profundo. Entonces, vamos al flexor longo de los dedos. Recuerda que este músculo se origina en la tibia, en la parte posterior de la tibia, se insertan las falanges distales de los dedos 2 al 5 y está inervado por el nervio tibial. Luego tengo el flexor longo del hallux, que se origina en el borde posterior de la fíbula y en la membrana interósea. Se inserta en la falange distal de los dedos 2 al 5 y está inervado por el nervio tibial. Y tengo el músculo tibial posterior, que se origina en la borde posterior de tibia, fíbula y en la membrana interósea. Se inserta en el calcáneo, en el navicular, en el hueso cuneiforme, en el cuboideo y en los metatarsianos 2 al 4. Y la inervación estaba por el nervio tibial. Ahora nos vamos a los músculos de la cara anterior. Los de la cara anterior, entonces van a actuar. Vamos a ver los que actúan sobre el pie. Tenemos el extensor longo de los dedos. Se origina en el cóndilo lateral de la tibia, en el borde anterior de la fíbula y en la membrana interósea. Se insertan las falanges de los dedos 2 al 5 en las distales y está inervado por el nervio fibular profundo. Tengo el extensor longo del hallux. Este músculo se origina en el borde anterior de la fíbula, en la membrana interósea. Se insertan las falanges distales de los dedos del dedo hallux, perdón. Y está inervado por el nervio fibular profundo. Luego tengo el tibial anterior. Se origina en el borde lateral de la tibia, en la membrana interósea. Se inserta en el primer metatarsiano y aquí corrijo algo que yo dije que estaba equivocado porque vi mal la imagen. Se inserta en el cuneiforme medial, no en el navicular. Les corrijo. Ahí mía culpa, chicos. Y está inervado por el nervio fibular profundo.
Lateralmente tengo el fibular longo y breve, que estos músculos son evertores, se originan en la fíbula y la inserción del fibular longo está en el primer metatarsiano y en el cuneiforme medial, y el fibular breve se inserta en el quinto metatarsiano y está inervado por el nervio fibular superficial. Ahora vamos a ver los músculos intrínsecos del pie, que están en el dorso del pie. Entonces tenemos el extensor breve de los dedos, que se origina en la cara dorsal del calcáneo y se inserta en las articulaciones de las falanges medias de los dedos 2 al 4. Y tenemos el músculo extensor breve del hallux, que también se origina en la cara dorsal del calcáneo y se inserta en la superficie dorsal de la falange proximal del hallux y está inervado por el nervio fibular profundo. Y vamos a los músculos del pie. Entonces, en la planta del pie vamos a tener los músculos que actúan en el pie, o sea, son músculos extrínsecos. El tendón del músculo fibular breve, míralo aquí. El tendón del músculo fibular longo. El tendón del músculo flexor longo del hallux y el tendón del músculo flexor longo de los dedos. O sea que estos músculos son extrínsecos o intrínsecos. Son ¿Extrínsecos o intrínsecos? extrínsecos. ¿Qué dicen? A ver, chicos. Extrínsecos. Son extrínsecos. Extrínsecos. Ajá. Ahora veamos los músculos intrínsecos. Entonces tenemos el abductor del dedo mínimo, que se origina en la superficie plantar del calcáneo, en la aponeurosis palmar y se inserta en la falange distal del dedo mínimo. El abductor del hallux, que se origina en la superficie plantar del calcáneo y en la aponeurosis plantar y se inserta en la falange proximal del hallux. El aductor del hallux, que tiene dos cabezas, entonces se origina en el segundo y cuarto metatarsiano, la cabeza oblicua, y la cabeza transversa se origina en los ligamentos de las articulaciones metatarsofalángicas en su cara plantar. Lo inerva, se insertan, perdón, en el borde lateral de la falange proximal del hallux y está inervado por el nervio plantar lateral, que es una rama del nervio tibial. El flexor breve de los dedos se origina en el calcáneo y en la aponeurosis plantar, se inserta en las falanges medias de los dedos 2 al 5 y está inervado por el nervio plantar medial, que es un nervio del nervio tibial, una rama del tibial. Los músculos lumbricales se originan en el tendón del músculo flexor longo de los dedos, se inserta en el tendón del músculo extensor longo de los dedos, o sea, de 2 al 5, está inervado por el nervio plantar medial, el primer lumbrical, y los lumbricales 2, 3 y 4 por el nervio plantar lateral del nervio tibial. El cuadrado plantar o flexor accesorio se origina en la superficie del calcáneo, se inserta en el tendón de los músculos flexor longo de los dedos y está inervado por el nervio plantar lateral del nervio tibial. Y